Buenas noches, mi nombre es Joseph Ramírez Castro, pertenezco al grupo 3 y en esta ocasión me ha tocado presentar al grupo 3. Bueno, los integrantes son los siguientes, Eli Emilio, Julius, Héctor Julius, Jaime Yasser y mi persona que es Joseph. La sección somos CV54 y cuatro y pertenecemos a la Facultad de Ingeniería Civil. Por la parte introductoria, tenemos que tener en cuenta que la mecánica se divide en dos ramas, ¿no? Una parte que es la estática y la otra parte que es dinámica. En esta ocasión nosotros estamos estudiando la parte dinámica que en concepto teórico es estudiar los movimientos, ¿no? Eh, bueno, en esta ocasión nosotros, los estudiantes de la universidad, UPC, elegimos como tema de investigación un mecanismo, eh, bueno, este mecanismo se llama manivela balancín. Por definición, nosotros tenemos en cuenta que los mecanismos son una colección de elementos, ¿no? Que juntos y usando una energía mecánica producen trabajo o producen una función automatizada. En esta ocasión, para definir este término así más preciso, son mecanismos o elementos destinados a transmitir o a transformar fuerzas eh, con la misión de permitir a que los humanos realicen determinadas tareas o trabajos de manera de que más cómoda, ¿no? O que den menor esfuerzo. Eh, este elemento, bueno, este mecanismo generalmente va a estar conducido por un motor, ¿no? O sea, se le tiene que enganchar un motor para que funcione automatizadamente. Pero vamos a ver los objetivos generales. El objetivo es primordial dar alcance a través de demostraciones, ya sean explicativas o teóricas, referentes a la aplicación de la dinámica, ¿no? En los mecanismos, bueno, en este mecanismo que nosotros hemos elegido, que es la manivela balancín, específicos, demostrar los beneficios que estos nos pueden dar en la vida cotidiana, dar a conocer las ventajas y desventajas, desarrollar de forma teórica y analítica las funciones de estos, ¿no? Bueno, acá podemos ver el mecanismo que nosotros estamos trabajando. Para que este mecanismo pueda funcionar adecuadamente, necesitamos aplicar la ley de Grashof, eh, que prácticamente lo que dice es de que la distancia del suelo, el D2, perdón, la distancia del suelo que es el D3, sumado a la distancia de la barra de la manivela, tiene que ser mucho menor que la biela y balancín. Acá lo podemos ver. También otra que se tiene que cumplir es de que la barra de la manivela tiene que estar en constante rotación, ¿no? Y que la biela tiene que ser la parte más extensa de las barras. Entonces, así eso funcionaría que al mover la manivela, el balancín tenga un ángulo de restricción. Bueno, la aplicabilidad de estos mecanismos lo podemos obtener en varias cosas, ¿no? Como varias máquinas. En este caso podemos ver que se puede aplicar en una máquina de coser esas antiguas por ejemplo, en las plumillas de los autos. Bueno, la máquina de coser, no sé si podría poner, bueno, lo voy a explicar así rápido. Debajo de esta máquina hay un pedal que hace el movimiento de un balancín, ¿no? Y esta a su vez está sujeto a una biela, ¿no? A una parte, y esta a un círculo, o sea, a ver cómo, pues, por ejemplo, la parte del pedal se estaría aplicando como un balancín, ¿no? Y esta está sujeta a una biela, y esta a su vez hace un movimiento, ¿no? Rotacional a la manivela. De esa manera hace funcionar, ¿no? La máquina de coser. Del mismo modo, podemos ver en la parte de las plumillas de un auto, de un coche que es para limpiar los vidrios, eh, que en este caso, está siendo girada por un motor, ¿no? La manivela estaría dentro, la manivela estaría conectada a un motor, a un rotor o a un motor, algo que le haga girar, ¿sí?
constantemente, ¿no? Y esta a su vez a una biela y el movimiento que hace para para que la parabrisas se limpie vendría a ser el balancín, ¿no? Que hace ese movimiento como de pen. Quiero mostrarles un poco de cómo funcionaría nuestro mecanismo si es que le aplicaríamos una fuerza rotacional, ¿no? Bueno, el trabajo lo hemos realizado en Inventor, ya que, ya que no contábamos con SolidWorks, pero básicamente cumplen las mismas funciones, ¿no? Pero creo que el Inventor tiene más herramientas para poder hacerlo. Bueno, pasando a eso, le voy a dar una demostración de cómo funcionaría nuestro mecanismo si este fuera accionado, ¿no? De esta manera. La parte de la manivela está haciendo un giro de 360 grados y la parte de la barra de la biela que está conectada al balancín haría un movimiento restringido angularmente. Bueno, eso es todo lo que respecta conmigo. Gracias. Continuando con la exposición, pasamos a lo que son los cálculos cinemáticos del mecanismo mostrado. Para ello tenemos los datos previos. Tenemos una velocidad en A asumida igual a 0 metros por segundo, la velocidad angular de A, la barra AB, igual a 10 radianes por segundo, en este caso 10K, también asumido. La medida de la barra AB asumido de 1 metro, la barra BC de 2 metros y la barra C de 1,50 metros. Procedemos a lo que son los cálculos de velocidades. Para ello, sabemos que la velocidad en A ya no lo determinamos porque es 0 metros por segundo. El valor de 0 se debe a que la barra está fija. La velocidad angular de AB es igual a 10 radianes por segundo o 10K. Calculamos la velocidad de B respecto a A. La velocidad de B es igual a la velocidad en A más la velocidad angular de AB por el radio vector de B con respecto a A. Sabemos que la velocidad en A es igual a 0, por ello solamente reemplazamos en lo que es la velocidad angular de A igual a 10K por el radio vector de B con respecto a A, que es igual al coseno de I más el seno de 45 de J. Con ello sabemos que la velocidad en B es igual a menos 7,1 I más 7,1 J metro por segundo en sus componentes vectoriales. Asimismo, determinamos la velocidad en C con respecto a B utilizando la misma ecuación, pero con los datos de las barras analizadas. Sabemos que la barra BC es igual a menos 7,1 I más 7,1 J menos 1,83 por la velocidad angular de BC más 0,67 por la velocidad angular de BC en J en función a esta velocidad en BC, la cual nos da una ecuación número 1. Calculamos la velocidad en D, calculamos la velocidad de C respecto a D, utilizando la misma ecuación, nos da en función a la velocidad angular de la barra CD, que es igual a la velocidad de C, es igual a menos 0,59 velocidad angular de CD en I, más 1,38 velocidad angular de CD en J. Con ello tenemos la ecuación número 2. Igualamos ambos componentes para determinar los valores de las distintas velocidades. La velocidad de BC es igual a 2,63 radianes por segundo y la velocidad en CD es igual a 3,86 radianes por segundo. Pasamos al cálculo de la velocidad del centro de masa. Para ello utilizamos, como bien lo dice, el centro de las diferentes barras. Utilizamos la ecuación de la velocidad en el centro de masa 1, que es con respecto a la barra AB, es igual a la velocidad en A más la velocidad angular de AB por el radio vector de G1 con respecto a A. Reemplazando nuestros valores, nos da que la VG1 es igual a menos 3,54 I más 3,54 J en sus componentes vectoriales. Asimismo, el centro de masa G2, que es la barra analizada BC, es igual a VG2, es igual a menos 9,84 I más 7,99 J. Centro de masa G3 es igual a VG3, igual a menos 1,14 I más 2,66 J. Una vez determinado eso, pasamos al cálculo de las aceleraciones. Para ello procedemos a calcular la aceleración de B con respecto a A. La aceleración de B es igual a la aceleración de A más la velocidad que es la consecuente, más la aceleración de AB por el radio vector de B con respecto a A, menos la velocidad angular de AB al cuadrado por el radio vector de B con respecto a A. Reemplazando nuestros datos, nos da que la aceleración en B es igual a menos 71, menos 71 y menos 71 J en sus componentes vectoriales. Asimismo, procedemos a calcular la aceleración en C con respecto a B, igualmente utilizando la siguiente ecuación. Tenemos la ecuación número 1 en función de la aceleración de BC en sus componentes vectoriales igualmente. Asimismo, procedemos a calcular la aceleración de C con respecto a D. También nos da en función a la aceleración angular, a la aceleración de CD. Igualamos ambas ecuaciones
para que obtener las velocidades respectivas, digo, las aceleraciones respectivas. La aceleración en BC es igual a menos 35,3388 radianes por segundo cuadrado y la aceleración en CD es menos 86,7679 radianes por segundo. Pasamos a lo que son el cálculo de las aceleraciones del centro de masa. La aceleración, utilizamos la siguiente ecuación: la aceleración en G1 es igual a la aceleración A más la aceleración de AB por el radio vector de G1 con respecto a menos la velocidad angular de AB al cuadrado por el radio vector de G1 con respecto a. Reemplazando nuestros valores, nos da que AG1 es igual a 49,4975 radianes por segundo. Igualmente, con la AG2, que es con respecto a la barra BC, nos da que AG2 es igual a 124,435 radianes por segundo. Determinamos la AG3 con respecto a la barra CD. La aceleración G3 es igual a 66,065 radianes por segundo. Una vez terminados los análisis cinéticos, pasamos a los que son los cálculos dinámicos de las fuerzas sobre cada barra. Tenemos un material que es acero. La barra AB tenemos las medidas de 1 metro, BC 2 metros, CD 1,5 metros, el espesor asumido de 0,05 metros, ancho 0,05 metros, la densidad del acero es conocido que es de 2.800 kilogramos. Estos datos nos van a permitir determinar lo que son el volumen. Sabemos que con el volumen y la densidad podemos determinar lo que es la masa de la barra. Una vez obtenida la masa, podemos determinar el peso. En este caso tenemos la barra AB que se encuentra en rotación pura. Los materiales son el acero, la longitud de 1 metro, 0,5 metros, ancho 0,5 metros y la densidad de 2.800. Reemplazando, tenemos que el volumen es igual a 2,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Con ello determinamos por el producto con la densidad que la masa es igual a 7 kilogramos. Con ello determinamos el peso multiplicando la gravedad de 9,81 nos da un peso igual a 68,67 newton. Pasamos a determinar la aceleración tangencial que nos da que la aceleración tangencial en G1, que es la barra AB, nos da igual a la aceleración de AB por radio G1, radio vector G1 que nos da igual a 0 por 0,5, que es igual a 0 metros por segundo. Determinamos la aceleración normal, que es igual a la aceleración normal en G1 es igual a 50 metros por segundo al cuadrado. Con ello determinamos también el momento de inercia, que es 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Tenemos que la inercia es igual a 2,3333 kilogramos por metro cuadrado. Por el método de fuerzas y aceleraciones, determinamos que la reacción B en la tangencia es igual a 24,2785 newton. Por la sumatoria de fuerzas normales, tenemos que nos salen los valores de AN menos BN igual a menos 301,443 newton. Esto en función de ambas reacciones que nos darían igual a nuestra ecuación número 1. Por sumatoria de fuerzas tangenciales sabemos que la A tangencial es igual a 24,2785 newton. Pasamos a analizar la barra CD, que también se encuentra en rotación pura. Tenemos el mismo material, solamente con la longitud, en este caso es de 1,5 metros. Con ello pasamos a determinar que el volumen es igual a 3,75 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Determinamos que la masa es igual a 10,5 kilogramos. Con ello el peso es igual a 103,005 newton. Tenemos los siguientes datos extraídos de los análisis cinéticos previos, que la velocidad en CD es igual a 3,86 K. La aceleración es CD menos 86,7679, la masa 10,5, el peso 103,005 y el radio de la barra que es de 0,75 metros. Determinamos la aceleración tangencial, que es la AG3 tangencial igual a menos 65,0759 metros por segundo. Determinamos la aceleración normal, que nos da igual a un valor de 11,1747 metros por segundo. Con ello pasamos a determinar el momento de inercia, que es igual a 7,875 kilogramos por metro cuadrado. Asimismo, por el método de fuerzas y aceleraciones y por sumatoria de momentos, eh, sabemos que nuestras barras se encuentran en DCL en el estado inicial y en un estado cinético. De ellas extraemos que la sumatoria de momentos en el estado inicial es igual a la sumatoria de momentos en el estado cinético, que nos da la reacción CT, que es igual a 845,69 newton. Por sumatoria de fuerzas tangenciales, aplicando el mismo principio, que la sumatoria de fuerzas tangenciales en el estado inicial es igual a la sumatoria de fuerzas tangenciales en el estado cinético, que nos da igual, determinamos la reacción de tangencial, que es igual a 101,326 newton. Asimismo, por sumatoria de fuerzas normales, reemplazando nuestros datos, nos dan las reacciones, la D normal menos la C normal igual a menos 82,735 newton, teniendo estos valores como una ecuación.
Pasamos a analizar la barra BC. Esta barra sí se encuentra en rotación general porque se encuentra en rotación pura como en traslación. Tenemos una longitud de 2 metros, con ello determinamos que el volumen es 5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, la masa 14 kilogramos y el peso 137,34 newton. Tenemos los datos extraídos de los análisis cinéticos correspondientes y pasamos a determinar el momento de inercia, que es igual a 4,667 kilogramos por metro cuadrado. Por sumatoria de momentos, determinamos que, asimismo, previo tenemos el análisis DCL en el estado inicial, como en el estado cinético tenemos las reacciones correspondientes, la B tangencial, la B normal, la C tangencial, la C normal y la C tangencial. Eh, Igualmente en el estado cinético tenemos solamente lo que es el momento angular, el momento. Por sumatoria de momentos determinamos que la reacción C normal es igual a 2144,6938 newton, reemplazando en la ecuación 2, que ya le hemos determinado en los análisis previos, y reemplazando la C normal, nos dan que la D normal es igual a 2061,9588 newton. Por sumatoria de fuerzas en el eje X, determinamos que la reacción B normal es igual a menos 1024,9806 newton. Y reemplazando en la ecuación 1, también extraída de los datos previos, de los análisis previos, reemplazando la reacción determinada en estos instantes, nos da que la A normal es igual a menos 1326,4236 newton. Eso sería todo. Muchas gracias. Paso a mi compañero. Bueno, continuando con los cálculos de los ángulos de 90 grados, en velocidad de la barra, el procedimiento que hemos iniciado es reconocer los puntos fijos como son el punto A y el punto B, donde no se genera ningún tipo de velocidad. Después, el valor inicial que le dimos a la barra AB, o la velocidad de la barra AB, es de 10 radianes por segundo. Después, el vector unitario de cada barra es de B a A es 1J, de C a B es 1,94 en I y 0,5 en J, en DC es menos 0,006 en I, 1,5 en J. Calculando la velocidad de B en respecto a A, la velocidad en B es igual a la velocidad angular de AB por el vector unitario de B a A, que este valor es igual a 10 radianes por segundo y 1J. Su velocidad unitaria es de 10 metros por segundo. La velocidad respecto de C a B se halla con la velocidad en C igual a la velocidad en B por la velocidad angular en BC y su vector unitario en CB. Estos valores son de menos 10i más la velocidad angular y por 1,94i y más 0,5j. Eso sería por mediante fórmula. Como tenemos de ese punto de referencia y podemos trabajar con la siguiente barra, que es de D a C, que ahí cambia su fórmula, que es de BC igual a la velocidad angular de CD por su radio, su vector unitario. Y cambiando los valores con lo que tenemos otra ecuación, que sería nuestra ecuación 2. Reemplazando en I y reemplazando en J, cuando reemplazamos en I, tenemos la velocidad angular de BC, que es menos 0,083 radianes por segundo. Y en J tenemos la velocidad de CD 4,992. Y con esas dos soluciones que encontramos, podemos reemplazar en las ecuaciones que tenemos y allá la velocidad en C y la velocidad en D, que la velocidad en C es 7,505 metros por segundo y la velocidad en D es 0 metros por segundo, porque es un punto fijo y no genera rotación. Continuando con la siguiente PP. T. Hallamos las velocidades en centro de masa. Ya con los valores obtenidos de las velocidades angulares en AB, en BC y CD, simplemente es reemplazar y el vector unitario lo reemplazamos por la mitad. En nuestro caso, el vector unitario de la barra AB y lo reemplazamos con velocidad de G1 es igual a velocidad en A más la velocidad angular de AB por el vector unitario de G1 a A, que como sabemos que la velocidad angular de AB es 10,
Simplemente tenemos que hallar el vector unitario de G1 a A, que en nuestro caso es 0,5 coseno de 90 más 0,5 seno de 90. Y esto nos da un valor de menos 5i. En el centro de masa de G2, aplicamos el mismo método de la velocidad del centro de masa en 2, y es igual a la velocidad en B más la velocidad angular de BC por el vector unitario de G2 a B, que es menos 10i. La velocidad angular es menos 0,283K, y el coseno de 14,44 y seno 44 por el ángulo de inclinación que genera de B a BC. Haciendo toda la ecuación, tenemos que la velocidad en G2 es igual a menos 9,9481i y menos 0,217J. En el centro de masa en G3 aplicamos también lo mismo. En el centro de masa, velocidad en G3 es igual a velocidad angular de CD por el vector unitario de G3 a D. Y reemplazando esto nos da el menos 3,7461i y menos 0,1577 en J. Continuando. Para el cálculo de aceleraciones en barras, se procede a calcular la aceleración de B respecto a A, que la aceleración en B es igual a la aceleración en A más la aceleración angular en AB por el vector unitario en BA menos la aceleración angular al cuadrado de AB por el vector unitario de BA. Esto nos da una aceleración de menos 10J. Se procede a calcular las aceleraciones en respecto de C a B. En la aceleración en C es igual a la aceleración en B más la aceleración angular de BC por su vector unitario en CB menos su aceleración, velocidad angular de BC por su vector unitario en CB. Estos valores que tenemos los reemplazamos con los datos obtenidos mediante las velocidades anteriores y podemos reemplazar. En nuestro primer caso en la aceleración C tenemos la primera ecuación, que es de menos 0,0842i menos 100,0217j más 1,94 la velocidad o aceleración en BC menos 0,5 de la aceleración BC en I. Se procede a calcular la aceleración en el punto C respecto a D. La aceleración en C es igual a la aceleración en CD por su vector unitario en CD menos la velocidad angular de CD al cuadrado por el vector unitario de CD. El mismo método, reemplazamos y obtenemos la segunda ecuación, que es de menos 1,4995i menos 37488j más 1,5 aceleración angular de CD más 0,06 aceleración angular de CD. Esto lo igualamos y obtenemos la aceleración en BC, que es igual a 31,937, y la aceleración en CD de menos 9,702 radianes por segundo. Continuando, calculamos la aceleración en el centro de masa y simplemente es el reemplazo de todas las ecuaciones que tenemos y la aceleración, y simplemente se cambia el vector unitario de G2 a B. Los valores que tenemos en AG es igual a 50 radianes por segundo. La aceleración en G2 es 70,7461 radianes por segundo. Y la aceleración en G3 es igual a 20,6579 radianes por segundo. Continuando. Continuando con los cálculos del ángulo de 90, con los cálculos dinámicos de fuerzas sobre cada barra. En este caso voy a hablarles de la barra AB, que es de rotación pura. Tenemos los valores, que en este caso el material es acero, la longitud es 1 metro, el espesor es 0,05 metros, el ancho es 0,05 metros y la densidad, que es 2.800 kilogramos sobre metros cuadrados. Para determinar el peso de la barra, usamos la relación de volumen igual a masa por densidad. Por lo tanto, nuestra masa de la barra AB es 7 kilogramos y el peso sería 68,6. Teniendo los datos anteriores de las aceleraciones y las velocidades angulares, podemos determinar de la aceleración tangencial, la aceleración normal, y con esto podemos determinar el momento de inercia.
Luego realizamos el diagrama el DLC de cada fase, causa-efecto, y realizamos por el método de fuerzas y aceleraciones por Euler y Newton. En este caso tenemos la sumatoria de momentos que nos da la reacción en B tangencial, que es 0, la sumatoria de fuerzas tangenciales y nos da la reacción de A tangencial, que es 0, y tenemos la sumatoria de fuerzas normales, que nos queda una ecuación de A normal menos B normal igual a 281,4. Continuando con la barra CD, que también es de rotación pura, tenemos los valores que el material es acero, la longitud es 1,5 metros, el espesor, el ancho y la densidad son los mismos que en las barras AB. Así podemos determinar el peso de la barra CD con la misma relación de volumen igual a masa por densidad. Por lo tanto, la masa 3 es 10,5 kilogramos y el peso de este sería 102,9 newton. Igualmente que en la barra AB ya contamos con la aceleración y con la velocidad angular, y aquí podemos realizar la aceleración tangencial, determinamos la aceleración normal y determinamos el momento de inercia. Realizamos el DLC inicial y el DLC cinético, y utilizamos el mismo método de fuerzas y aceleraciones, Euler y Newton, sumando así la sumatoria de momentos, dándonos que la reacción en C tangencial es igual a 86,9736. Después tenemos la sumatoria de fuerzas tangenciales, que nos da la reacción de D tangencial, que es igual a menos 18,74. Y con la sumatoria de fuerzas normales obtenemos una segunda ecuación de D normal menos C normal igual a menos 94,003. Ahora, en rotación general en la barra BC, tenemos los valores de material de acero, longitud 2 metros, espesor 0,05 metros, ancho 0,05 metros y densidad de 2.800 kilogramos. Determinamos el peso de la barra igualmente y nos da que la masa es 14 kilogramos, y por lo tanto el peso sería 137,2 newton. Teniendo los datos de velocidad angular y aceleración angular, hallamos también el momento de inercia. Realizamos el mismo método, el DLC inicial, el DLC cinético. Usamos la sumatoria de momentos, que nos da el valor de C normal, y con eso podemos reemplazar en la ecuación número 2 y para que nos dé D normal. Y luego también usamos la sumatoria de fuerzas en el eje X, que reemplazando nos da el valor normal de B normal y el valor de A normal con la ecuación número 1. Eso sería todo en la dinámica de fuerzas en cada barra. En conclusión, el dispositivo de 4 barras es uno de los más básicos dentro de los mecanismos, y su uso es común en distintas máquinas, como por ejemplo parte de la interconexión de aparatos como limpiaparabrisas, balancín, etc., como hemos visto a través de la exposición. Y terminada la realización del mecanismo, este debe de ser sumamente analizado. El objetivo de esto es hallar las aceleraciones, velocidades y posiciones de todos los elementos en movimiento de este mecanismo. Bajo recomendaciones. Bueno, continuando con las recomendaciones, se realiza pruebas de laboratorio sobre el material utilizado, así revisar sus propiedades, ya que no pueden dar información útil sobre su análisis estadístico, factor de seguridad, deformación, temperatura y así sucesivamente. Se recomienda realizar cálculos con soporte de software. Aumenta su eficacia y rendimiento en menos tiempo. A la larga, como parte de un proyecto de gran magnitud, le daremos una oportunidad a declarar aspectos y detalles importantes. Además, el movimiento del mecanismo analógico, los software como Inventor u otros, analizan la carga axial y sus propiedades mecánicas del material del que está hecho. En la industria del petróleo, si la máquina requiere más esfuerzo debido a la viscosidad del aceite, se debe considerar variaciones mayores a un par de motor, tamaño y rendimiento del motor, con la tubería gracias a ellos por la eficiencia y la distancia entre los pozos de extracción variable. Se debe tener en cuenta las limitaciones económicas y técnicas del equipo.
de acuerdo a la demanda del torque, use el mecanismo de verificación y el refuerzo requerido para la operación. Eso es todo.